Bienvenidos a la segunda temporada de MediCoaster, el podcast que acompaña a los profesionales de la salud de Latinoamérica en el desafío de emprender. Porque cada gran proyecto empieza como una idea, pero solo trasciende si se hace realidad. En el capítulo de hoy vamos a entrevistar a Sebastián Basualdo, médico oftalmólogo y director de SOF, clínica oftalmológica, quien ha desarrollado un modelo de franquicias que es algo poco frecuente en Argentina. Vamos a preguntarle cómo empezó todo, cómo se gestiona la clínica buscando una visión de crecimiento y a su vez cómo se puede formar y hacer crecer a un equipo. Y por último nos va a contar sobre sus experiencias para todos aquellos emprendedores que quieran pensar en hacer un modelo de franquicias. Con ustedes, Sebastián Basualdo. Bueno, Seba, gracias por venir a este espacio. Me gusta siempre preguntar, y para poner un poquito en contexto, ¿cómo llegaste a medicina, oftalmología? ¿Cómo Bueno, llegaste hasta acá? Gracias por la invitación. Bueno, mira, mi llegada a la oftalmología es muy simple. Mi mamá es oftalmóloga y yo veía algo muy claro. Mi mamá, la verdad, que siempre llegaba a trabajar muy contenta y nunca me habló mal de la oftalmología. Y digo, bueno, esto puede estar bueno. Ella me transmitió esto con mucha pasión. Y otra de las cosas es que en mi familia tuvimos varios inconvenientes económicos y siempre fue la oftalmología la que nos pudo salvar de eso. Entonces esas combinaciones creo que me empujaron a seguir oftalmología. No creo mucho en la vocación, creo en las influencias y en este caso creo que mi mamá fue la que me influenció para seguir oftalmología. ¿Y vos después hiciste la residencia acá en el Malvinas, Claro, Argentina? yo soy de Córdoba, a los 10 años me fui a vivir al sur porque mi mamá encontró un trabajo de oftalmólogo en San Martín de los Andes. A los 18 volví a estudiar a Córdoba, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y también por recomendación de mi mamá me dijo, mira, tenés que ir a hacer la residencia a Buenos Aires y entré a Malvinas, exactamente. Ok. ¿Y tenías alguien que no estuviese en contacto con la medicina, pero sí más con el emprendedurismo o con gestionar empresas, algo así? ¿O Es que, es cómo se fue que dando mi también esto? familia es de comerciantes, no es Ah, tanto ok, eso. de médicos. Mi abuela tuvo mercerías en San Juan, tengo un tío que tiene estación de servicios, o sea, estamos muy relacionados con la parte comercial y inclusive mi mamá también está relacionada con la parte comercial, mi papá es arquitecto, también relacionado con la parte comercial, entonces sí, la verdad que siempre estuvimos en contacto con esa parte. ¿Pero te imaginabas en algún momento cuando ya arrancaste residencia o algo así, como en algún horizonte un poco más largo, estar de los dos lados del escritorio? ¿O cómo se fue dando La verdad que eso? eso es natural. Yo siempre, en los veranos, me iba bien en la facultad y en los veranos trataba de trabajar para ser independiente. O sea, Ujú. a mí me gusta mucho esquiar. Entonces mi objetivo era juntar plata para ir a esquiar. Entonces yo todos los veranos hacía algo. Por ejemplo, trabajé en una mueblería, me puse un kiosco y me fue mal, nos fundimos. Algunas cosas medias poco lo habitual, tuve un bingo medio raro con mis amigos, Ah, entonces, ya no la eh, sabía. Ok. pero bueno, esas cosas que cuando éramos chicos, pero traté de siempre ser independiente, digamos. Y contame, bueno, terminaste la residencia y ahí ya pensaste en empezar a emprender. ¿Cómo se fue ese camino desde que saliste hasta lo que hoy es Soft? En realidad, yo cuando comencé la residencia lo conocí al Leroy, ¿sí? Y ahí nosotros siempre empezamos a ver que queríamos ser independientes y tener algo juntos. Nos llevamos muy bien desde el primer día. Lo primero que hice fue agarrar un mapa de Cava, ¿sí? Y empecé a poner en dónde eran las clínicas de ojos, los consultorios, y bueno, y nos quedaba un blanco, que es donde hoy tenemos una de las clínicas. Entonces siempre buscamos, abrimos consultorios un montón, que los tuvimos que cerrar porque no nos fue bien, pero siempre queríamos ir un paso más adelantado y eso nos hacía fracasar muchas veces, pero la verdad que O sea, habían abierto y cerrado un montón. consultorios en distintos lugares que en Sí, capital sí, sí. de Argentina, ¿por En dónde? Capital, un consultorio en Belgrano, otro consultorio en provincia, sin tener nada de experiencia y bueno, nada, ¿Y ahí qué duraban. pensás que pasaba? Porque No, no... no teníamos idea, eran más ganas que otra cosa.
pero no Pero sirvió. concretamente, ¿qué pasaba? ¿Nos faltaban los pacientes? ¿Nos faltaban Y convenios con obras sociales? claro, ¿La administración? ¿Por dónde? claro, nosotros creíamos que los pacientes nos iban a caer y abríamos y teníamos, no sé, 2 pacientes por semana. Y bueno, y después, Ok. entonces éramos chicos, ¿no? Incluso algunos no habíamos terminado la residencia o lo atendíamos en horas fuera de la residencia. Entonces, si vos tenés un consultorio que puedes atender de 8 de la noche a 11 y no va a venir nadie, ¿sí? Pero bueno, esos fueron procesos de aprendizaje. Y después, ¿cómo pasó de eso al modelo? Bueno, hoy para los que no conocen, Soft es mucho más que solamente Visual Tools, ahora nos vas a contar un poquito, pero yendo un poco más en cronología, ¿cómo fue que fueron rebotando hasta encontrar diciendo, no, no es por acá, es por este otro lado? Ese proceso, cómo se Eh, fue dando? en realidad, nosotros nos dimos cuenta que teníamos potencial para organizar, porque lo que nosotros hacíamos bien con Leroy era operar. Entonces empezamos a operar en un montón de quirófanos, y a lo largo del país. Perdón, somos Leroy y Dionisio, que acá estamos Sí, tomando mate sí, en en nombre honor a de él, Leroy, sí, así que... así que le mandamos el saludo hacia él. Así que bueno, básicamente íbamos por un montón de quirófanos y inconscientemente íbamos haciendo procesos de trabajo, tratar de llevar cada vez menos elementos, menos instrumental, le hacíamos invertir a los dueños de las clínicas, les formábamos al personal, entonces dijimos, che, si somos buenos para esto, tenemos feeling con la gente, ¿por qué no hacemos algo nuestro, no? Siempre teniendo la idea de querer, nos habíamos puesto en la cabeza, antes de los 40 queremos tener nuestra clínica, nos habíamos puesto como ese objetivo, digamos, y bueno, nada, y lo pudimos lograr. Y bueno, entonces empezaron a trabajar más en relación de dependencia, empezaron a tener cierto know-how y ahí arrancan a pensar en la idea de montar una clínica y ahí empiezan a ver dónde es, Claro, ¿correcto? Ese sería el... claro, se van uniendo varios factores, ¿no es cierto? No es que Soft se forma, que fue una idea, fue un poco orgánico como fue. Primero empezamos con la idea de una clínica que fuimos y vimos el lugar, que era Villortuza, donde estamos ahora, y ¿no? Compramos un empozo, eh, pagamos una señal inmobiliaria, el de la inmobiliaria se fugó con la plata, ¿sí? Entonces tuvimos como un año y medio para recuperar eso, después hablamos con el constructor y ahí nosotros, imagínate, empezamos a proyectar una clínica en 2011 y la pudimos abrir en 2019 esa clínica. Inclusive el proyecto surgió antes en Pergamino o en Córdoba, antes de poder abrir nuestra propia clínica, digamos. Bueno, contanos un poquito de paso sobre esto, sobre cómo se maneja en Pergamino y Córdoba y cómo fue el orden, porque también eso es súper interesante. La idea de, o sea, la idea de trabajar en conjunto, sí la teníamos, no sabíamos de qué forma, y después, bueno, lo que hicimos fue ordenarnos y ahí nos juntamos con Constanza y Javier, que son administradores, con Norma, que era nuestra administración, y lo que hicimos fue contratar una empresa para hacer una franquicia, pero en ese momento no pensamos una franquicia para venderla, pensamos una franquicia para ordenarnos, o sea, éramos un grupo de gente que nos conocíamos, que trabajamos juntos, pero que trabajamos desordenado, entonces esa empresa nos ordenó y nos ayudó a hacer procesos de trabajo. Y después, bueno, teníamos que buscar un nombre, no sabíamos qué nombre, y nada, y en Córdoba ya mi mamá tenía una pequeña clínica que se llamaba Sof y nos pareció un nombre corto, fácil de recordar, buscamos la paleta de colores que nos gustara a todos y después Vanessa en Pergamino le gustó la idea y bueno, y ahí surgió. Se pudo abrir primero Córdoba, después Pergamino y los que habíamos tenido la idea, que éramos nosotros, abrimos últimos. Bueno, y ahora después nos extendimos bueno, ahora a provincia y a otros lugares de Córdoba. Y cuando hablaste con tu mamá sobre este proyecto también, ¿cómo fue? Porque Nada, bueno, primero hay que vender la idea, en tu caso a la familia, digo, no. ¿cómo fue? Apoyo total, 100%, confianza 100%, cero. Al contrario, les encantó la idea. En mi casa, inclusive hasta los que no son médicos, se respira oftalmología, se habla oftalmología. Te digo que a veces es un poco hasta aburrido para otra gente que viene, así que no, todas las ideas que vos tengas de oftalmología
sobre todo para mi mamá, son bienvenidas, y para mis tías, que también hacen oftalmología. Yo le digo tías, no son tías, pero me conocen desde chico. Aparte, yo reconozco algo muy importante. Fueron las primeras que me confiaron en operar a sus pacientes. Hay que confiar en un médico cuando recién sale de la residencia para dejarle sus pacientes particulares, sus pacientes importantes, y la verdad que ellas me dieron la oportunidad a yo tener esa confianza. Porque viste que el cirujano lo que tiene que tener es confianza, o sea, mucho la cabeza. Entonces, ellos también me dieron ese aporte. Entonces, a mí me pareció que Soft era también una forma de agradecimiento, ¿no? Es, che, mirá, esto lo logramos todos juntos, o sea, quizás Leroy, yo somos los cirujanos, quizás los que nos conocen, pero hay mucha gente que trabajó de atrás desde cero y que se fue sumando, que ese es el objetivo, ¿no? Un trabajo en equipo. Después, que se dé la franquicia, que nos podamos extender más, bueno, eso es un plus, pero el objetivo fue trabajar juntos. Una vez me acuerdo la primera vez que vi a tu mamá, hace como, no sé, 10, 12 años, no sé si estábamos hablando de precios, financiación o qué, me dijo, yo, todo esto lo maneja Sebastián. Si Sebastián me dice que yo me tire por el balcón, yo me tiro. Me acuerdo de esa frase que me quedó, ok, entonces Sí. es consecuente con lo que me estás diciendo. Yo creo que ese es también es una salida hábil de ella, de ese lugar también, que sea. Lo maneja Claro, lo maneja, pero sí, un poco la verdad que en ese sentido sí, yo me sentí muy apoyado en los primeros años, donde me facilitaron absolutamente todo, y bueno, y después uno agarra lo que le toca y trata de hacer lo mismo. ¿Y Pergamino vino al mismo tiempo o después? ¿Cómo fue? ¿Y cómo llegaron a Pergamino también? Porque Nosotros en podrías... Pergamino, nosotros después de Malvinas trabajamos en la clínica Kaufer. Yo a Robert le mando un abrazo porque fue una persona que nos ayudó muchísimo, una persona a copiar, un líder totalmente positivo. Aprendimos muchísimo en esa clínica, y obviamente que trabajar en Kaufer te abría las puertas en todos lados. Entonces, bueno, eran dos cirujanos que operábamos medianamente bien, entonces varios médicos de Pergamino nos contrataron para operar sus cirugías. Entre esos médicos, una chica más joven, empezamos a trabajar con ellos, que es Vanessa, y nada, y un día me dijo, mirá, me gustaría tener mi clínica, me gustaría que... Bueno, y empezamos desinteresadamente a tratar de formar una clínica, che, ponerle este nombre, y bueno, y así empezó Pergamino, terminó siendo una clínica muy linda y trabajando mucho. Y también es un aprendizaje, ¿no? Porque al principio nosotros no sabíamos cómo era trabajar con otros dueños, qué es lo que poníamos, entonces fue todo un aprendizaje. Y la verdad que hasta ahora nos fue muy bien. ¿Y cómo es esto de tener que armar un equipo también? Porque en la formación que tienen los oftalmólogos, al menos en este país, la visión empresaria es nula. En general, el paciente cae del cielo, lo atendés y termina ahí y Claro. desaparece. Después, cuando es la práctica, bueno, tiene muchas más complejidades y más encima estando en lugares físicos distintos y zonas distintas con sus culturas distintas, más allá que es un mismo país. ¿Cómo es armar ese equipo medio desde cero y gestarlo y llevarlo? ¿Cómo fue? Es imposible no trabajar en equipo. O sea, si queríamos tocar todos los lugares que estábamos, teníamos que armar el equipo. Al principio fue un poco casero, un poco lo que nosotros pensábamos. Y después, bueno, nada, después hay gente que contratás para que te enseñen los procesos de trabajo, ¿sí? Haces un mix, lo que vos pensás y cómo se hace más profesional eso. Los primeros equipos fueron de confianza, son relaciones de confianza, y nos dividíamos las tareas entre nosotros, qué hacía mejor cada uno y los dividíamos. A veces yo me acuerdo de procesos de trabajo hechos en un papel, y ahora es todo mucho mesas de trabajo, reuniones, pero armar el equipo de cero se necesita confianza, y sobre todo tienen que ver todos un crecimiento. Mira, a mí lo que más me costó en esto es generar confianza. O sea, hay muchísima gente que nosotros le quisimos mostrar el proyecto y no se subieron porque no nos tenían confianza. Es mucho más fácil subirte un proyecto cuando vos ves que está terminado, pero cuando vos lo tenés en el aire, ni siquiera pudiste abrir tu propia clínica, y viene alguien y te diga, bueno, me subo a este proyecto, bueno, eso es lo válido, ¿no? Pero me refiero, ¿hablas de oftalmólogos o de no oftalmólogos? ¿O En todo? general, al principio buscas oftalmólogos, ¿no? Pero generalmente muchos de estos oftalmólogos están apoyados por gentes que no son oftalmólogos, qué sé yo, por un padre que tiene el capital y dice, no, no te conviene si esto no tiene nada todavía que te quieren ofrecer. ¿Sí? Entonces esa desconfianza fue la más complicada de manejar. Y con respecto a la administración, porque también es algo que
muchas veces, sobre todo para, en tu caso, tu profesión, que está más en contacto con pacientes o con el ojo puramente, después meterse en cosas de la parte financiera, impuestos, costos, negociaciones, o sea, todo eso requiere habilidades que en general No no las tenemos. ves y hasta que no estás en la cancha. Y encima en general es la universidad más cara porque cada aprendizaje cuesta Sí. muchas cuotas de universidad. Eso cómo me interesa mucho entender, cómo lo fueron gestando hasta poder delegar como hoy están haciendo. Con muchos errores, ¿no? Con muchos errores. Nosotros los médicos no estamos preparados, no tenemos educación financiera. En la universidad no dan educación financiera, no dan educación para organizar. Realmente el médico sale muy crudo con esto. Entonces uno lo trata de hacer a su manera y tiene muchos errores. Tuvimos errores contables muy grandes que casi, te digo, casi nos cuestan la sociedad. Entonces después lo que tenés que hacer es juntarte con gente que sepa y saber delegar y darle ese lugar y saber que ellos pueden decidir. Y muchas de esas decisiones a veces no te gustan tanto, pero cuando vos delegás también tenés que saber que el otro se puede equivocar, ¿no? Nosotros el gran salto fue, como hablaba el otro día, es un híbrido de agarrar gente como, con experiencia, como Norma, que es una de las administradoras de la clínica, que es grande, que siempre trabajó en oftalmología, y ahora trabajar con Constanza, con Javier, que son gente que fue a la universidad. Y entonces, en ese híbrido de conocimiento universitario y de experiencia, es como la vamos llevando, y creo que hasta ahora nos está yendo bastante bien, con problemas todos los días, ¿no? Eso es así, todos los días. Eh, pero lo que me parece que han logrado, sobre todo por el conocimiento que tengo con ustedes y las distintas clínicas, es que más allá del conocimiento teórico, eh, hay un contexto de equipo. Porque a veces puede haber mucha teoría, pero después al momento de la práctica a veces puede haber o temas de egos o falta de comunicación simplemente o centralizar cosas o que decide todo uno. Eso cómo lo fueron haciendo para armar el equipo de una manera sólida. No sé si me explico. Sí, perfecto. O sea, lo primero que pusimos es que tratar de que el nombre de la clínica esté por encima del resto de los nombres. Entonces de ahí nace un nombre que, claro, no representa a ninguna persona, ¿sí? En SOF se puede atender cualquier, y cualquier médico que trabaje con nosotros se puede sentir parte, ¿no es cierto? Cuando vos, eso es mi opinión, cuando vos le pones un nombre propio que está muy bien, ¿sí? Muchas veces lo limitás a ese nombre propio, ¿sí? Eso fue lo primero que decidimos con Leroy. ¿Por qué? Porque la idea es no trabajar tanto, ¿sí? Entonces, si te vienen a buscar solamente a vos, es un problema. Y para colmo, vos querés estar en 5 lugares diferentes y tiene tu nombre y es muy complicado, ¿sí? Eso fue lo primero que hicimos, tratar de sacarnos esa presión. Y lo segundo, cuando a mí me preguntan cuál es el capital más grande que tiene SOF, muchos médicos responden los pacientes, que está bien, pero para mí es el equipo. Es la gente que trabaja en SOF. Si vos no tenés buen equipo, no vas a lograr nada. A ver, el recurso humano es algo frágil. Vos te compramos un Faco, tenemos un servicio técnico, si se rompe se arregla, pero funciona bien y vos sabés cómo funciona. El concepto argentino, ya estamos acostumbrados, sí, sabes que tiene altibajos y vos más o menos estás preparado. El recurso humano es algo que hoy puede estar bien y mañana puede estar muy mal, porque son personas. Entonces, a esa dinámica es difícil acostumbrarse, ¿no? Y tenemos que estar preparados para tratar con eso. Entonces, hay que conocer bien a la gente que trabaja con vos. ¿Y cómo es en el caso de ustedes? ¿Lo reclutan ustedes mismos? ¿Tienen una No. empresa que recluta? ¿Cómo? Porque a su vez también con la gente que conozco de vuelta de la clínica veo cierta homogeneidad que vos decís, está bien, se tienen que llevar bien entre ellos. Y en otros lados no siempre pasa esto. Eh, Eh, Al principio reclutábamos nosotros y después nos dimos cuenta que éramos muy malos. Muy malos, pero eso fue uno de los mayores fracasos, porque es más, uno de los chicos que trabaja ahora con nosotros, hicimos tener 4 entrevistas. Una de las entrevistas fue conmigo. Yo dije, de ninguna manera. Y está trabajando con nosotros y es excelente. ¿Lo Entonces sabe? sí, lo sabe, se lo he dicho. Entonces, evidentemente ahí me di cuenta que, nada, que yo no era bueno para esto. Si bien me gusta estar, pero ya no lo decido. No lo decido y hay gente que lo decide. Sí. Bien. Y respecto a la cultura que tiene Soft, ¿cómo lo definirías? Si alguien te pregunta qué es.
Y la verdad que como te dije, yo creo que empezamos trabajando con Leroy, trabajo con mi mamá, con mis tías, con Vanessa. Trabajar en equipo está bueno no solo por las victorias, sino por los fracasos. Los fracasos son más fácil de llevar todos juntos. Entonces, cuando te va mal y tenés con quién compartir eso, es mucho más fácil. Entonces, esa es la idea, ¿no? De seguir este camino juntos y seguir creciendo. Y ahora, bueno, incorporamos hace 2 años y medio todo lo que es la parte de docencia, residencia. Eso dio un impacto grande dentro de la institución, ¿no? La gente joven con ganas de aprender. La verdad que eso cambia absolutamente todo. Y el compromiso nuestro por enseñar. Porque vos cuando te comprometés a enseñar es una responsabilidad muy grande. Esa gente confía en nosotros y vos le podés cambiar la vida. Entonces, me parece que eso es un poco la cultura soft. El modelo de franquicia, cómo lo eligieron? ¿Cómo llegaron a que tenga este formato? Desde aquel pensamiento inicial hasta hoy, ¿cómo se fue En dando eso? realidad, con Leroy nunca pensamos una franquicia en sí como nombre. Nos dimos cuenta que podía ser factible cuando el administrador de Córdoba nos dijo, che, mira, la mejor manera de organizar esto es contratar y franquiciarnos. Y si después a alguien le interesa esto, perfecto, que vengan y se sumen, ¿sí? Pero fue así, no fue con una idea de hacer muchas clínicas, sino de orden. Yo soy un obsesionado por el orden. Yo creo que las cosas tienen que ser ordenadas para que funcionen. Y me pareció bastante bueno esa forma de ordenarlo. ¿Y por qué pensás que ese modelo no es tan utilizado en Argentina? Eh, Hay otros Eh, modelos, perdón, a veces es un caso extremo en otro sentido. Clínica Baviera, por ejemplo, en España, que estuvimos hace unos días con Fernando Llobet, que fue uno de los fundadores, son, no sé si 250 sí. clínicas, una cosa que excede totalmente. Pero acá no hay ni siquiera algún modelo que sea en el país de, no sé, 8, 10, 5. ¿Por qué pensás que no funciona tanto? Yo creo que es por la cultura de los médicos, ¿no es cierto? El médico todavía, muchos de los médicos no tienen una cultura empresarial, egos, ¿no? El tema de ser los principales y que todo pase por ellos. O sea, vos cuando decidís hacer esto tenés que compartir ganancias, compartir cartel, compartir un montón de cosas y eso es lo que vos tenés que dejar de lado para crecer, digamos. Me parece que es eso y lo otro es una cuestión financiera y una cuestión de educación que no la tenemos los médicos acá en Argentina. Sí, yo tengo también, me inclino también un poco por esto que acabas de decir. A veces ante el temor de cómo se puede gestionar esto, cómo se puede controlar y cómo lo hacemos para que esté ordenado y todo eso, ante la duda prefiero, hablando así en criollo, mi quintita, mi proyecto a mi medida, y si me tengo que meter en algo en el cual ya no soy dueño de la torta, hay que discutir algunas cosas digamos, requiere más un debate, O, es más difícil, o me que otro parece. opine. Y también hay una cosa fundamental. Todos se creen que organizar es fácil y no están dispuestos a pagar por organización. Entonces, no, si eso lo puedo hacer yo. Si formar a 3 secretarias lo puedo hacer yo. Si formar una técnica lo puedo hacer yo. Si armar bien el sistema de proceso de un quirófano, eso lo hago yo. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a invertir en recursos humanos, a invertir en gente capacitada para eso. Y bueno, son diferentes modelos de negocio. ¿Sí? Nosotros aspiramos a un modelo diferente. Eh, ¿Y hoy cómo sería, por ejemplo? Yo tengo, no sé, o soy independiente en tal lugar o tengo una clínica y me quiero meter. ¿Cómo es el caminito hoy que hace ese profesional con ustedes? ¿Cómo se maneja? Bueno, mucho depende en la zona que estés, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer una evaluación económica de que si realmente le conviene, porque muchas veces nos hemos sentado con gente y decimos, mira, este modelo no te conviene, te damos este apoyo, ¿sí? Este apoyo porque podemos dar un apoyo en diferentes cosas, por ejemplo, formar un quirófano y seguís con tu nombre, ¿sí? O si vemos que, como surgió en Pergamino, que nos podíamos beneficiar mutuamente, bueno, vamos para adelante, viene un contador, viene la gente que te organiza la franquicia, seguir un lineamiento de la clínica, y un sistema fundamental, nos nuclea un sistema, ¿sí? Y bueno, y ahí si cierra,
se sigue para adelante. ¿Y qué unifican? ¿La administración entera? Mira, ¿Las compras? ¿Qué es lo que...? hay cosas que se unifican y hay cosas que no, por lo menos en los modelos que tenemos ahora. La parte de la administración de obras sociales y eso generalmente es independiente. Sí, Lo ok. que sí, ahora tenemos algo compartido con Pergamino que estamos empezando que está muy bueno. Pero tenemos como un departamento de compras donde somos más fuertes ante los proveedores o intentamos serlo. Hacemos compras, por ejemplo, de insumos quirúrgicos en conjunto. Conseguís más beneficios cuando están todos juntos. Tenemos también capacitación, eso es fundamental, capacitación al personal. Eh, y después también lo que nos gusta mucho, que le hace muy bien al recurso humano, es que van cambiando de lugar. Los llevamos a Córdoba, vienen a Buenos Aires, y eso también es como un upgrade para la gente que trabaja con nosotros. El sistema, interconsultas virtuales, ¿sí? Tenemos por ahí, no sé, no solamente los especialistas buenos están en Buenos Aires, muchas veces las interconsultas virtuales son al revés, de pacientes que están en Buenos Aires con, no sé, con oftalmopediatría de Córdoba o al revés, ¿sí? Médicos pueden viajar a diferentes sedes a operar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y eso básicamente. Y, por ejemplo, cosas como la calidad de atención, No. ¿cómo también se aseguran de que sea el soft de acá, el de allá, o que sea más o menos que el paciente se lleve el mismo tipo de experiencia? Lo que nosotros nos ¿Cómo lo damos hacen? cuenta que lo queremos organizar, pero sale medio orgánico, o sea que me parece que la interacción entre nosotros marca una línea de atención que después los queremos poner en un papel o algo, pero más o menos, como nos conocemos mucho y estamos tanto tiempo juntos, sí sale natural, pero hay que darle un orden y hay que darle un proceso y eso está escrito, básicamente. ¿Tienen también estandarizado Sí, la atención al, sí, sí, al sí. paciente? ¿Desde qué momento del Desde que viaje? entra a la clínica. Desde que entra a la clínica. Desde que se le abre la puerta. Después tenemos también algo que nos ayudó mucho, es que lo hablamos el otro día con Constanza, es que cuando nosotros tomamos alguien que llega a la clínica, está prácticamente 3 semanas, 4 semanas formándose. Tenemos una mesa de trabajo donde, por ejemplo, hay videos que cargas cómo cargar un paciente, cómo es la atención al paciente. Entonces, ese tiempo es un tiempo invertido que muchas veces, cuando charlamos en las clínicas, los quieren hacer trabajar rápido y Para nada, sacar el problema de encima rápido. claro, y toma el vicio del que está al lado. Si vos tomas uno nuevo, es que querés algo diferente y al final terminás replicando exactamente lo mismo. Entonces lo que vos tenés que invertir es en capacitación. Y eso no siempre se está dispuesto a hacer. Sí. Es difícil. Sí, es que a veces, de vuelta, yo hablo también con muchos colegas tuyos desde distintos lados y también hay veces que pasa esto, el no verlo incorporado en su formación, más a veces un preconcepto quizás de cierta desconfianza hacia el equipo hace que quizás el médico quizás en algunos casos se enfoque más en bajar algún costo a poder invertir en otra cosa que le permita lo que muchas veces para mí es el karma de muchos médicos de que si no, como no pueden delegar, si se quieren ir de vacaciones, la facturación pasa de 10 a 2 un mes y tiene que volver y recuperar todo eso y esas subas y bajas de que termina siendo al final una dependencia de una sola persona, lo cual muchas veces le da una vida útil al proyecto. Claro, Eh, a ver, yo siempre digo, si vos te querés ir de vacaciones tranquilo y que la rueda siga girando, tenés que tener gente que trabaje cuando vos te vas, pagarle bien, que se sientan cómodos, ¿sí? Hay muchas cosas que nosotros hemos implementado en la clínica que nos han dado resultados económicos. Mira, te cuento una. sí, te iba a decir, contanos algunos. Te cuento uno. Muchas de las personas que trabajan se toman un tren, viajan 2 horas, 1 hora y media, llegan a la clínica y nos dimos cuenta que algo básico como darle de comer, o sea, es básico. Entonces, y una vianda saludable, porque vos agarrabas y se comían una pizza o tenían que comer la comida del otro día que les sobró. Entonces empezamos a dar viandas saludables y no todos los días, para que también tengan libertad algún día de comer lo que ellos querían. Entonces, lunes, martes, miércoles, algunos jueves, el viernes es libre. Y eso nosotros lo pudimos medir, porque tenemos gente que lo mida, y nos cambió la parte económica. O sea, es algo muy básico, ¿sí?
Otra de las cosas, que creo que te conté a vos, nada, el gimnasio. O sea, el que va al gimnasio y va a llegar un ratito más tarde al 10, 15 minutos, no pasa nada, ¿sí? Tenemos un gimnasio, en caso de acá de Buenos Aires, al frente, y todos tienen el pase de gimnasio. Y que vayan al gimnasio, o sea, si lo estamos pagando es que tienen que ir al gimnasio. Ahí lo miden eso, que vayan. O de Sí, alguna o sea, manera no, claro, o sea, es una cuestión de confianza, pero no nos hagas pagar algo que no lo vas a usar, ¿sí? La verdad que todos los que tomaron ese beneficio, todos lo usan. Y todos lo usan y están contentos. Después, no sé, Faco Extrema. Faco Extrema fue algo fantástico para el grupo y ese día, el viernes, no se quedó prácticamente nadie en la clínica. Y ese día nos facturamos en la clínica. Pero estoy seguro que eso va a dar beneficios para que ellos trabajen con más ganas. Entonces, esas son las cosas que tratamos de hacer, que algunas son medibles, como el caso de la comida, y otras no son tan medibles, pero creemos que está bueno para el grupo. Y algo que también me ha gustado de cuando fui al Soft más de una vez es que muchas veces a vos te han dado, gente de tu equipo te ha dado órdenes de no entres, todavía no hagas esto. No, que muchas veces eso no pasa Todo el tiempo. y es interesante cuando a veces te dicen, no, pará, esto es mi quintita, no me desordenes las cosas, déjame que... Y yo agacho la cabeza y digo que sí, no, eso es fantástico. Fantástico, no sé, en quirófano, nada, yo hago lo que me dicen, tratamos de organizarlos en la parte administrativa, no llames pacientes por WhatsApp para que vengan a verte y nada, porque si vos empezás a desautorizar en esas cosas, es que no le das el lugar a esa persona. Y sobre todo para la gente que viene a trabajar. Si yo, como dueño, que yo digo, soy dueño, no soy el jefe, son dos cosas totalmente diferentes. Yo no puedo desautorizar, ¿entendés? Entonces, eso es parte de darle lugar a cada integrante del equipo. Y con los residentes, Me encanta. ¿cómo hacen? Porque también, otra cosa que también escucho muchísimo de muchos colegas tuyos, de hecho casi suele ser una de las preguntas clásicas que me hacen cuando no hablamos puntualmente de productos, es necesito gente. Y está ese gap a veces siendo medio extremista, ¿no? Porque los chicos de ahora que quieren esto y lo otro, bla, 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 y yo que tuve que hacer todo esto y demás, y hay un gap todavía bastante grande entre lo que pretenden las nuevas generaciones y lo que pretenden quienes en general los toman para la residencia. ¿Cómo manejan eso? La verdad es que las nuevas generaciones tienen muchas cosas buenas y tienen razón de querer obtener resultados más rápidos. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a las nuevas generaciones y no decir, ay no, porque a mí me hacían trabajar en la residencia hasta las 10 de la noche y jodete, ¿viste? O sea, está mal eso, está mal, ¿me entendés? Entonces lo que tratamos de dar es mostrarles objetivos a corto plazo. Si ellos son más cortoplacistas, y bueno, vamos a mostrarle eso y después le pongamos otro objetivo. En el caso de la residencia es algo fantástico, ¿no es cierto? La verdad estoy muy contento con la residencia, pero nosotros nos comprometemos a enseñar, ¿sí? La residencia es clínico-quirúrgica. ¿Sí? Yo me comprometo en darte todas las posibilidades para que vos tengas nociones quirúrgicas. Entonces, si vos te comprometés y le vas dando eso, vas a encontrar resultados. ¿Qué nos pasaba al principio? Sí, al principio, cuando la gente no era directamente de soft, nos costaba conseguir compromiso. Entonces dijimos, no, basta, vamos a formar nuestra propia gente. Vamos a formar gente que entienda el concepto de lo que nosotros queremos. La verdad, hasta ahora, fantástico, y aparte nos dio una inyección de energía y nada, y estamos contentos con la residencia. ¿Y ahora qué buscan? ¿De los médicos que se suman al equipo o de los residentes que después se quedan en soft? Sí, por supuesto, o sea, vos ves las características de la gente que aspira a volverse a su país si no son de acá o a quedarse. Las puertas para el proyecto siempre están abiertas, ¿sí? Siempre. Vos te das cuenta quién tiene más ganas de quedarse y quién se va a ir, pero las puertas están abiertas. Si vos tenés una idea para aportar, bienvenido. O sea, mira, justamente estaba hablando con una residente de primer año que siempre hacemos reuniones chiquitas individuales, ¿viste? Son como hijos de la profesión. Entonces vos, viste que a los hijos no le puedes hablar a todos juntos, siempre los vas... Bueno, y hablábamos con ella y yo le decía, mirá, vos tenés que dejar tu impronta acá, ¿sí? Está muy bien que te bajen líneas tus mayores, pero vos tenés que dejar tu impronta, se te tiene que ocurrir una idea, y es eso, ¿no? Darle la libertad dentro de un orden para que ellos puedan crecer. Y cuando
eventualmente algún residente, ¿ustedes les interesa que se quede? ¿Qué tipo de incentivos ofrecen? ¿Por dónde es la zanahoria para que vean el valor real de quedarse en la clínica? La residencia tiene 2 años y un poquito más. Todavía no nos pasó eso, pero yo veo a ciertas personas que ya se pueden tener una progresión y en un caso puntual yo lo que hago es tratar de aconsejar lo que le conviene, ¿sí? Para que se quede con nosotros. Te conviene esta subespecialidad, fíjate que esto está libre, no hay nadie que haga esto en el grupo, yo te voy a ayudar, busca un curso, busca esto. Entonces vos le tratás de buscar un nicho para que se sienta fuerte, le ayudás en eso y es algo que necesitamos. Che, mirá, necesitamos esto, si vos haces esto y te puedes quedar acá y está En buenísimo. general, ¿qué respuesta ves de...? No, o sea, capaz que hace poco, yo en general de los residentes no puedo decir nada. O sea, la verdad que se trabajan muy bien y están muy contentos. ¿Y por dónde ves que esto, si escucha a algún colega tuyo que tiene un servicio de residencia en su clínica, ¿qué le dirías que en general es lo que buscan los Lo- jóvenes? ¿Viste? lo- Ya son los sí. jóvenes, ellos, no Eh, nosotros. Mirá, es muy simple lo que buscan y lo buscaron siempre y lo buscamos nosotros cuando fuimos residentes. Una residencia tiene que ser programática, tiene que tener una base docente, tiene que haber clases, ¿sí? Tienen que haber especialistas responsables que a esos médicos le den interés, tengan interés de enseñarle, no solamente de trabajar, y también tiene que ser quirúrgica y le tenés que dar una posibilidad quirúrgica. Esa es o sea, oftalmología es una especialidad clínico-quirúrgica, por esto yo veo lo que hicieron con X-Labs de Faco Extrema es una idea genial, pero ¿qué viene a cubrir X-Lab? Viene a cubrir la poca formación quirúrgica que no está en las clínicas, por eso es una idea genial, lo cual me parece fantástico. Entonces, me parece que eso es lo que tienen que buscar y dejarles en claro a los residentes del primer día, mira, nosotros somos la parte médica y voy a tratar de que salgas lo mejor posible. Y hay una parte administrativa de recursos humanos que sos un recurso humano y estás contratado para trabajar. Y a ellos también les tenés que responder, ¿sí? Porque si no, no funciona. Si a la clínica no le va bien económicamente, no funciona. Entonces ellos tienen que entender las dos patas. Y la verdad que es fácil hacerle entender eso, porque si vos les das, ellos te van a responder. Ahora yendo un poquito a lo que es la dinámica, no diaria, la dinámica más semanal o operativa de SOF. ¿Cómo manejan las reuniones? ¿En qué momento como, se juntan a parar la pelota y charlar, analizar números, reportes? ¿Cómo es Bueno, esa dinámica? en caso de acá, semanalmente se hace una reunión, ¿sí? Semanalmente se hace una reunión con... ¿Agendada? O sea, con una Sí, rutina. tratamos de tratar dos temas, ¿viste? Tratar dos temas. A mí me gusta eso, lo copié del contador, que orden del día. Y se hablan de estos tres temas. Y si querés hablar de otra cosa, bueno, nos juntamos en otro momento, nos quedamos fuera de la reunión, entonces se hace un orden del día y se tratan de esos tres temas en media hora. ¿Quién nos elige? Bueno, los podemos elegir todos, pero por lo general lo elige la gente de administración, Connie, Norma. A veces yo soy por ahí el más disruptivo que quiero tratar todo ya. Entonces yo entro sin ir más lejos. Hoy terminamos discutiendo con Connie antes de venir allá por un tema muy puntual. Y es porque, bueno, yo por ahí soy disruptivo. Vengo, quiero hacer esto y ellos me dicen, no, pará. O sea, esto se va a hacer de esta manera, ¿sí? Porque todo no se puede. Entonces vamos a empezar con estos temas. Y ellos te ponen un orden y te ponen un stop. Hasta acá vas a llegar porque así no se puede. Te entendemos, está buenísimo, pero vamos a tratar estos dos temas. Y al momento de roles y definir casos como este, cuando hay alguna controversia de, no sé, Todos los ustedes días. quieren ir por ahí, no sé, administración, alguna otra persona ahí, ¿cómo dirimen para decir, bueno, ante el desempate va para este lado? Si es de ¿Qué hacen? administración, decía administración porque ellos están capacitados para eso. Nosotros no. Si es médico, decidimos nosotros. O sea, vos no me podés decir de administración qué lente poner, porque a vos te convenga más económicamente. Y yo no te voy a decir cómo tenés que manejar el equipo, porque eso lo sabes hacer vos. Entonces, lo médico es médico, lo administrativo es administrativo. ¿Podemos opinar? Por supuesto que podemos opinar, pero hay gente que se dedica a eso.
Y en el caso de tu socio Leroy, ¿tiene el mismo rol? ¿Uno se encarga más de un tema y otro de otro? También, porque a veces con un socio también, que encima sos colega, pueden haber algunas diferencias o no, no sé cómo. Yo creo que Leroy es la armonía, o sea, es todo lo contrario a lo que hago yo, es una persona más lúdica, más divertida, entonces que, no sé, la función del Leroy es otra, es tratar de unir al grupo desde otro punto, y yo soy todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos lo conocés a Leroy. Entonces, y no hacemos lo mismo. En muchas reuniones, por ejemplo, Leroy no va, ¿sí? Pero en las reuniones que tiene que estar Leroy está, y es una persona que genera esa armonía en el grupo que es muy necesaria. Y además yo lo veo muy con pinches. ¿Cómo logran dividir, digamos, a veces decir, bueno, esto es personal, o sea, esto, no sé, vamos a tomar algo totalmente lúdico, a decir, no, hablamos de negocios y que no, a veces no se pongan difusos, o capaz que me decís, vamos a tomar algo y hablamos de negocios, no, no. Es ¿Cómo, que, cómo manejan eso? no sé, a nosotros con Leroy empezamos operando juntos y viajábamos un montón de kilómetros en el auto, y nuestras conversaciones es una locura porque es hablar de la clínica, hablar de algo personal, hablar de la clínica, algo personal, y nos entendemos. Y estamos hablando de 3 temas a la vez, y realmente y así nos criamos juntos. Entonces, no sé, no nos juntamos y hoy acá no se habla de la clínica, hoy vamos a... No, es tan natural Sí. que... No sé, no hay como algo. Ah, lo pueden manejar, va, Sí, va fluyendo. sí, nunca decimos, bueno, hoy nos vamos a dedicar. ¿Y las No, decisiones importantes? O sea, las que son eso marco, toma. ¿cómo las manejan esas? Últimamente las decisiones importantes la tomaron gente que trabajan con nosotros. Mira. O sea, nosotros dijimos, che, me parece que podemos hacer esto, y ellos le dan forma. Muchas veces, no sé, quiero comprar esto, bueno, perfecto, ¿cuál querés comprar? Y decidimos cómo se compra y eso, y lo maneja un poco la parte de administración. Las decisiones más de fondo, sí. La verdad que nunca fluyó natural, nunca tuvimos Pero si mucho fuese, por problema. ejemplo, esto de surge una posibilidad de una franquicia en X lugar, eso lo manejan No, ustedes. lo va a manejar la parte que maneja franquicias. Ok. Le vamos a decir, che, mira, surgió esto, nosotros no vamos a decidir si eso va a ser viable o no, vamos a ver el negocio, veremos los números, veremos las posibilidades, pero ya eso es algo que nosotros no lo hacemos bien. O sea, obviamente que tenemos injerencia, pero después yo puedo tener ganas de que se ponga tal cosa en tal lugar, pero si no es viable, no alcanza con las ganas solamente. Y pensando un poco en el futuro, ¿para dónde piensan hoy que va a estar el proyecto de SOF en, no sé, 5 años, 10 Bueno, años? Para cuando escuchemos esto en 5 o 10 años, a ver cómo lo comparamos. por el momento, bueno, estamos inaugurando ahora, si Dios quiere, a fin de año, nuestra sería quinta clínica, y que va a ser más grande, que queremos darle otro perfil, queremos cambiar la imagen, la imagen de marca la queremos cambiar para todas las clínicas, y también hay una en provincia que también a fin de año, si Dios quiere, también se va a abrir. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. La verdad que no lo sé. Estamos muy contentos hasta dónde hemos llegado, entonces todo lo que venga es un regalo. Y como nos gusta crecer, y bueno, nosotros nos tomamos. Y si no crecemos más, no pasa nada. Lo que logramos está bien. Entonces eso de ser flexible y despreocupado hace que no nos pongamos ninguna meta. O sea, obviamente que siempre nos pusimos techos altos, porque nos gusta eso, pero no tenemos ningún así horizonte concreto. O sea, puede ser de otros servicios, otras Bueno, especialidades, a mí como... siempre me gustó y lo pensé que se lleva bien odontología y oftalmología. Son 2 especialidades que yo creo que tienen muchas cosas en común, y hay ahí un proyectito odonto-oftalmo que estamos evaluando, que me gustaría probar, me gustaría probar y ver si se puede dar. Y alguna regionalización eventualmente del proyecto también es algo... Sí, me Vi una encanta. sonrisa y Sí, sí. ya la cámara lo detecta. Y a mí me encantaría pasar la frontera. A mí me encantaría eso. Se trabaja para eso, no sé si se va a lograr, pero a mí me gustaría eso. ¿Sí? Eso sí. Y ya están pensando en alguna preparación Estamos, hacia... proyectamos
Bueno, eso es más complejo porque hay que estudiar regulaciones de otros países, hay que estudiar todo, pero bueno, se está haciendo por momentos como un juego, digamos, como una práctica para ver cómo se hace, pero bueno, se está preparando, digamos. Bien. Y por último, para los médicos que estén con interés, ya sea en sumarse a la franquicia SOF o en eventualmente preparar alguna, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde deberían arrancar? O hasta mismo para Eh, ver si les convendría sumarse a una franquicia, ¿cómo debe? no, lo principal tienen que tener los objetivos claros, ¿sí? Tienen que saber que tienen que trabajar en conjunto, en equipo, no se puede trabajar solo en esto. La competencia en oftalmología en este país es un montón y cada vez hay grupos más fuertes, entonces si trabajan solos, pueden hacerlo, pero es muy complejo y van a tener un techo. Si se quieren sumar o agruparse, pues pueden hacer su propia franquicia y eso lleva un proceso de trabajo y una inversión en tiempo y económica muy grande. Entonces, lo que nos pasó a nosotros es resignar algunas cosas personales para apostar en esto. Si tenés un capital muy grande, por ahí es más fácil. Nosotros no teníamos un capital tan grande y empezamos con algo muy chiquito, pero fundamental animarse. O sea, si vos tenés que animarte. O sea, y si sos joven, nada, te puede equivocar varias veces. El tema es darte cuenta, es lo peor que te puede pasar es, uy, yo podría haber hecho esto. No, hacelo. Y en cuanto también a la formación, sacando la parte puramente médica, ¿por dónde dirías que se formen? Hablando de todo este Ah, bache que has tenido, al Sebastián de hace y una década y media, ¿por dónde le dirías, metete en esto? yo hubiera hecho algo de finanzas. O sea, ¿Finanzas? yo hubiera hecho algo de finanzas, de organización, o sea, en vez de, no sé, eh, estoy pensando ahora, en vez de haber hecho por ahí un posgrado en alguna especialidad que tengo en 3 especialidades diferentes, lo hubiese cambiado por algo de finanzas, de organización, de finanzas. Hubiese hecho eso, me parece que eso me hubiese acortado un montón el camino, hubiese hecho las cosas mucho más fácil, no nos hubiésemos equivocado tanto. ¿Y hoy sentís que estarías más en la gestión que en lo que estás ahora? A mí me gusta mucho operar, ¿viste? A mí me Mm. gusta mucho y me fascina mucho y la verdad que la paso bien operando, pero siempre pienso que la cirugía me puede abandonar porque esto lo veo yo como un deporte, tenés que estar bien físicamente, estar bien mentalmente. Entonces yo trato de buscar un nicho en lo administrativo. ¿Dónde me siento más cómodo? En quirófano, sin dudas, ni lo dudes. Pero bueno, es también salir un poquito de lo que yo hago habitualmente para dedicarme a algo y antes de que me corran, correrme solo y dejar este lugar en quirófano o este lugar médico a generaciones que para cómo esas generaciones, si nosotros le enseñamos, es como trascender. Entonces, o sea, vos cuando enseñás, trascendés. Esto lo hablaba Gerardo Balbecchi acá cuando yo veía el de Faco Extrema, y está buenísimo. O sea, poder enseñarle y que a la gente le vaya bien, que a la gente que trabaje con vos le vaya bien. Eso está buenísimo. Entonces, creo que ese es el concepto, ¿no? Yo me siento cómodo, me gusta ser médico, pero me quiero dedicar también a otra cosa. Me dedico a otra cosa. Y respecto ahí al equilibrio, que también es muy difícil, el equilibrio vida laboral, vida social, personal, ahí Bueno, cómo lo llevas. cuando uno trabaja mucho hay algunas cosas que resignan, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, yo trato de disfrutar mucho a mis hijos, ¿sí? Trato de viajar, a mí me gusta mucho el esquí, entonces trato de esquiar la mayor cantidad de días posibles. Y bueno, y por ahí a veces lo social lo dejo de lado, por ahí no veo a mis amigos tan seguido, que es algo que tengo que mejorar, y trato de llevar ese equilibrio. Pero bien, estoy contento. Muchas veces juntarme con gente lo hago como un ejercicio porque es necesario y me doy cuenta que eso me mejora, digamos. Pero bueno, hoy, nada, disfrutar fuera de lo profesional, disfrutar a mi familia, disfrutar a mis hijos. Sí, hay una línea que cuando vos tenés a los padres y a los hijos más o menos en una misma línea donde se puede viajar juntos y eso que hay que aprovecharla porque esa línea se termina. Sí, es verdad. Te la voy a tomar esa. Eh, y por último, ¿qué recuerdo te gustaría que le quede a la gente que pasa por la clínica? Ya sea pacientes, médicos, al staff. Bueno, a los pacientes que se acuerden de nosotros, que nos recomienden,
al staff que sea un lugar donde han crecido, donde han conseguido objetivos, y a los médicos, bueno, que estén contentos de haber pasado por SOF o que estén contentos de trabajar en SOF. Con eso estaríamos completísimos. Bueno, ¿algo más para decir? ¿Hable ahora o calla hasta el próximo podcast? No, muchas gracias. La verdad que esto es raro para mí, así que, pero bueno, la pasé muy bien. ¿La pasaste bien? La pasé re bien. Eso es lo importante. Dale. Bueno, gracias, Eva. No, de nada. Por todo. Nos vemos. Gracias por todo. Espero que este capítulo les haya resultado tan interesante como a mí. Seguinos en nuestras redes para conocer más sobre emprendedurismo en los distintos sectores de salud en Latinoamérica.